Tenemos en el Zoom, en línea, a Carlos Caramelo, analista, político, sociólogo, investigador en letras, escritor, periodista, comunicólogo. ¿Qué más se puede decir de Canal? Y un caballero, que eso es muy importante, ¿verdad, Dina? Sí. Elegante caballero y compañero. Total. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Empezamos con lo facilongo, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? O te cuento. De salud. Ah, bueno. No, quiero agregar una cosa. Dime. En esta época también Morris tenía una gran presencia. Sandro, que era el iniciador, era el que financiaba en ese momento la famosa cueva, la cueva del rock, que quedaba ahí en la avenida Pueyrredón. Y había aparecido, además de los que nombró el compañero, había aparecido quien después sería Miguel Abuelo, que había llegado a cantar Baguala a Buenos Aires. Wow. Así es. Gracias por la información. Yo me Muy estoy buena desacordando. No, es Sí, que es muy de mi época y muy de aquellos momentos, y yo soy un apasionado de aquel momento del nacimiento del Claro. rock nacional, ¿no? De la comprensión. Mónica, vos tenés que saber que además había un grupo muy importante en Uruguay que llamaban los Shakers. Sí, no, tampoco te Lo no voy a nombramos, hacer lo la- nombramos. Lo nombramos. Lo nombramos, sí. Sí, sí. Y también estaba Box Day en ese momento. No todo Jaime Box Day Ross. se armaba también en ese No, momento. Bueno, Box Day, lo que pasa es que en realidad el que pululaba por ahí era Javier Martínez. Claro. Después llegaron, digamos, como en forma de trío. Pero Javier estaba ahí dando vueltas en la cueva de Petorovius. Sí, también está muy bueno hablar del contexto político, ¿no? Las letras, las canciones, así todo medio achatado. Charlie una vez dijo que Sui Generis se separó porque justamente la música era muy chata, y en ese momento dictadura, Onganía, del 66 al 70 creo que fue, y después vino Sí. Levis Lanuse, así que bueno, todo chato, todo corte de pelo. Que Sí, también hay una- cuando empezó Onganía empezaron las racias a la Claro, cueva, por eso exactamente. se cerró la primigenia. A Lito Nevia lo llevaron, en un mes lo llevaron 32 veces detenido. Así es. ¿qué te pasaba todo el tiempo en la policía? O sea, vivía ahí. Claro. Además, imagínate el tema de lo que significaba para una Argentina, ¿cómo te podría decir? Nacionalista y católica, como pretendía Onganía, que además era cursillista, la presencia de estos melenudos, así les decía. Bueno, ahora tenemos un presidente melenudo y nadie dice nada. A ver, coyuntura política. Bueno, se siguen quejando de los artistas rebeldes, ¿no? De los Sí, presidentes. sí. Bueno. Parece que volvimos a lo mismo. Volvimos a Sí, me parece que igualmente me permito discrepar con mis compañeros. No volvimos a algo, es absolutamente cruel a lo que volvimos. Es algo inédito lo que volvimos. Tiene, para mí, hay que volverlo a armar, volver a construir casi todo, salvo, bueno, el movimiento peronista y la doctrina peronista, pero la verdad que un colectivero picanea a un, que lo decía al principio, a un pibe que no podía pagar el boleto, porque es su colectivo hace lo que quiere, y que hayan saqueado y vandalizado Isla Maciel, porque la Fundación Isla Maciel fue vandalizada en el día de hoy, y tantas cosas, por ejemplo, que le den ayuda a los colegios privados y roben computadoras en las escuelas públicas, ponele, como pasó hoy a la mañana. es como... Sí, o desfinancien, o no respeten la ley de No transferencia. haya paritaria docente, no La haya ley de nación, transferencia. O que le saquen los remedios a los niños con cáncer, o sea, Los niños, creo los que viejos, digo, todo. la crueldad está a la orden del día. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves vos la situación? Más allá de una carta que me llegó, que después te voy a preguntar, sobre exigir la inmediata renuncia del presidente del partido, doctor Alberto Ángel Fernández, y que se convoque a una elección interna abierta y democrática, que me me hicieron llegar. En el Partido Justicialista. Bueno, naturalmente, como
como cualquier argentino de bien, que no somos los argentinos de bien que a los que refiere el presidente, la veo con muchísima preocupación. Eh, Digo, básicamente por el grado de desprecio que manifiesta el presidente y todo su grupo a una construcción política de un país que ya lleva más de 200 años y que él cree que por haber obtenido el 50 y pico por ciento, 56% menos del 56% de los votos en una segunda vuelta, está habilitado a reformarlo, nada, de la manera que él desea, o de la manera que él entiende, o de la manera que él interpreta, porque además toda su postura que siempre él trata de intelectualizarla, mal citando, además, porque siempre cita autores de manera seccionada, porque además es muy difícil citar, digo, para una reforma de estas características, todo un pensamiento, porque cuando él refiere a Alberti, la verdad es que vos tenés que preguntarte a cuál de los dos, al que discutía con Sarmiento o al que apoyaba a Sarmiento. Digo, solo para empezar, digo, al de las bases para la Constitución o al que terminó siendo como una especie de revisionista que se opone a la guerra del Paraguay y termina de alguna manera denunciando toda la transformación y toda esa idea colonizadora con la que la generación del 80 pretende y arma de alguna forma a la Argentina. Entonces, lo veo, para mí es muy preocupante, además por algunas características llamativamente apolíticas, ni siquiera antipolíticas, apolíticas, porque sostener que el gobierno son Karina, que es su hermana, Caputo y él, y todo lo demás no importa, es desconocer absolutamente, digo, la lógica de una república, de los tres poderes, la mirada que deberían tener. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención que a esta altura de la Suárez, después de 2 meses y con todos los fracasos que ha tenido, la justicia, ese tercer poder de la Argentina, no haya reaccionado todavía, por lo menos de manera contundente, para establecer un parate, porque las próximas víctimas de esta lógica de tiranuelo, de folletín posmoderno que tiene Milei, le llega a ellos, le va a llegar a todo el mundo, digamos, ¿no? Es una cuestión pensada y armada solo para satisfacer a muy pocas personas, a muy pocos grupos y además en general a grupos y a personas que no pertenecen a este país. Dina, Claudio, Marcelo, preguntas. La señora Pertenz otra primero. No, yo estaba escuchando atentamente a Carlos y compartiendo el análisis con ustedes, y siempre, a Carlos siempre tengo para hacerle siempre lo traigo al mismo lugar y la misma pregunta, y es, bueno, ¿y para adelante? Y ya el diagnóstico lo tenemos. La respuesta es, sos mala conmigo, no le piden... No, claro. No le piden Cristina escribe 33 páginas y no expresa ningún modelo de acción, y yo tengo que explicar cómo se sigue. y en 5 minutos, ¿viste? Eso habla de la confianza que te tengo. Es de una crueldad supina lo tuyo. No, es pura, bueno, porque es pura fe y confianza, como están estos tiempos, ¿viste? Una cuestión de fe. No, para adelante me parece... Mirá, el para adelante tiene que ver muchísimo con esta cosa sobre la que de alguna manera dispara esta llamada de parte de Mónica, que tiene a un PJ absolutamente fragmentado, absolutamente prisionero de los personalismos, absolutamente ausente de toda respuesta y absolutamente metido en una interna poco feliz, digo, por el momento que se vive, y entonces se nota mucho la ausencia de alguna dirigencia que conduzca la reacción frente a este tipo de cosas. Digamos, hasta ahora lo que tenemos es todo diagnóstico y nadie se pone
al frente de la cuestión, solamente lo ha hecho en realidad un grupo de la CGT, un grupo no solo de la CGT, un grupo importante del sindicalismo, que me parece que además está teniendo mensajes muy claros de que va a tener que volver a reaccionar y que va a tener que volver a reaccionar muy rápido y de una manera muy violenta, porque en realidad la dirigencia política partidaria, digamos, no tiene ningún músculo en este momento, no tiene ningún músculo. Y sí lo tiene el sindicalismo. El sindicalismo parecería que sí, que ya está preparando un segundo Sí, paro. el sindicalismo lo tiene, por eso hablo de la política partidaria. Mm. Es vergonzosa, por ejemplo, la actitud del radicalismo, digo, sobre todo del presidente del radicalismo, de Lustó, que se llena la boca todo el día, preocupadísimo por el DNU, y no aporta los 4 senadores que necesita Unión por la Patria para llamar para sentarse en una sesión y voltear el DNU. Es todo para las cámaras, es todo, digo, lo preocupante es que toda esa dirigencia esté especulando en este momento. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿en qué estás especulando? ¿Qué ganancia pensás sacar de no acompañar al Unión por la Patria para voltear DNU? Digo, con los costos, además, que está pagando en este momento el pueblo, parte del pueblo radical, digo. No es que lo paga solo el peronismo, digo, lo está pagando el pueblo en su conjunto. Entonces a mí me parece verdaderamente una canallada de parte de los dirigentes de la Unión Cívica Radical, que además tienen senadores que estarían dispuestos a acompañar esto sin problemas, y sin embargo no lo hacen. Digo, no, es como que no se los permiten, porque aunque estén de acuerdo en que hay que voltear el DNU, viste, ir con ustedes, te dicen, ir con ustedes, ir con nosotros, digo, ir con el peronismo. ¿Cuál es el grado de corrupción que puede significar eso? Contagia. A ver si todavía les gusta, Carlos. ¿Qué contagia? Contagia, a ver si todavía les gusta. ¿Qué contagia? No es porque les guste. Me parece que hay... En el fondo estamos hablando siempre de lo mismo, y de lo mismo que pasa desde el año 45, ¿no? Es el antiperonismo. El problema es el antiperonismo, digo, nada más. Esto, puesto en los personalismos que hay en este momento, bueno, atenta fuertemente contra el pueblo argentino, porque está bien, Milei toma las decisiones, pero la omisión es traición también, ¿eh? Sí, la omisión es traición. Estoy de acuerdo. Claudio, Marcelo, ¿alguna pregunta que le quieran hacer? Yo, ¿vos no pensás que todas esas noticias, todo esto que se dice, es para distraer y aplicar la política directamente económica? Por ejemplo, lo del Ali. Una situación sin duda, sin duda están metiendo Troya dentro del caballo, dentro del... Troya dentro claro, dentro de Troya. Mirá, es muy sencillo. A ver, el personaje Polonio, un personaje célebre en el de Shakespeare, ¿no? Casi te diría que como contrafigura de Hamlet, o como el personaje que lo va definiendo. En un momento, discutiendo con su hija, que es Ofelia, le dice, sí, está loco, pero dice, hay método en su locura. Pero hay un método en la locura. Y me parece que esta semana Milei ha dado una clara muestra de que hay método en su locura, porque la expresidenta lo tilda de showman economista, y él le responde una cosa muy sintomática, dice, bueno, por ahí la época requiere del show. Y entonces me pregunto si no está leyendo mejor él, digo,
el momento, si no está leyendo mejor por dónde va la cosa, que todos los que producen papers de 33 páginas que nadie lee y menos entiende, ¿no? Así que sí, yo creo eso. Es más fácil pelearse con Lali que tener que explicar por qué en 2 meses no has tenido una victoria política. Javier Milei en 2 meses de gobierno no ha tenido una victoria política. Abrió las sesiones extraordinarias para comerse los chicos crudos, mandó 14 proyectos de ley, no tiene uno aprobado, uno. Javier Milei solo pudo tener el DNU funcionando gracias a la vicepresidenta Villarreal rompiendo todas las reglas y todas las formas de lo que ha sido el reglamento del Senado, porque a ella le pidieron una sesión especial, 5 senadores, con eso ella la tiene que habilitar y no la habilitó, y dijo: el kirchnerismo tiene que entender que perdió y no va a marcar la agenda. No es un problema de agenda, es un problema de hacer lo que la norma le indica. Y como son prepotentes y como son peleadores y perversos, como decía al principio de esta charla Mónica, muy perversos, una maldad muy particular, lo hacen, y claro, cuentan con que del otro lado los radicales no quieren ir con Unión por la Patria porque ir con ustedes, los jueces no actúan, y como siempre, cuando 2 elefantes se pelean, la que sufre es la hierba, dicen los hindúes. Pero, ¿no pensás que el DNU es suficiente para él? ¿Cómo? Te está hablando, espera un minuto que yo no te presenté. Eso es una desprolijidad mía como tantas otras. Claudio Boyé, psicoanalista, es el columnista que va a ser su primera columna hoy, de psicoanálisis y política. Ese es el que te está preguntando. ¿Cómo estás, Claudio? No te escuché la pregunta en realidad. Bueno, ok. La pregunta es si no te parece que el DNU es suficiente para sostener lo que está haciendo, ¿no? No, porque el DNU es absolutamente anticonstitucional, es ilegal, es impropio, y cuando cuando este primer impulso de Milei caiga, porque definitivamente el poder, el tiempo te carcome el poder, van a zapatear sobre el DNU. El DNU no tiene ninguna... es muy fácil voltearlo. En realidad, vuelvo a decirte, creo que no es un problema de Milei, es un problema de una oposición que está absolutamente ausente y fragmentada. Con un gobernador que ya llora, ¿no? ¿Cuál? El cordobés. ¿No se llama ya llora? Sí. Ya llora. Sí, es cierto, lloró. Sí, si querés llorar, llora. Bueno, Carlos... ¿Qué querés que te diga? La verdad que me llama muchísimo la atención también la actitud de los gobernadores. Porque vos sabés que una de las condiciones de este país, o de la estructuración del país, es el hecho del federalismo. Uh-huh. Y todos los gobernadores parecen muy dispuestos a ayudar, digamos, a la secesión de la Argentina, ¿no? Están muy dispuestos a producir una balcanización. Sí. Desde el tucumano que habilitó el tratamiento de la ley porque había cerrado una cosa para Tucumán, como si Tucumán fuera la República Independiente del Tucumán, bueno, hasta Yarlora, que terminó reaccionando porque lo tocaron a él, pero la verdad es que no encontrás un sistema, no encontrás una presencia de los gobernadores, ni siquiera de los de la misma, del mismo color, digamos, ¿no? Unidos y peleando por cosas que deberían pelear, porque además, qué sé yo, la coparticipación es una ley y no es un problema del deseo de Milei de que llegue a las provincias o no. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación. El agua llega, como vos decías siempre, va a llegar a todos. Sí. Sí, y Alberto espero que renuncie también. Sí, no, momento, por eso, ¿no? Lo traje, sí, ya sé que... Espero que Alberto renuncie en algún momento. Porque la verdad no tiene ningún sentido. Un poquito de dignidad y deje de jugar al presidente del partido en la diáspora.
Sí, y ofendido además, ofendido en Ofendido. España, ofendido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, que Hasta la tengan Muchas próxima. buen día. gracias. Chao, hasta luego.